En este capítulo vas a ver una introducción a los diccionarios de Python. Con ellos podemos realizar muchas cosas. En este capítulo en concreto verás cómo crear uno y qué elementos tiene. Los diccionarios son estructuras similares a las listas o las tuplas, con la gran diferencia de que estos en lugar de tener posiciones numéricas funcionan por claves, llamadas keys en inglés, y valores llamados values. Aquí puedes ver la sintaxis de un diccionario. El diccionario empieza por unas llaves. Estas llaves envuelven todo el conjunto de datos. Y con conjunto no me refiero a set, me refiero a la colección de datos. Lo que encontramos dentro es una serie de pares. Clave, valor. Y están separados por comas. Cada par está compuesto por una clave, la cual puede ser de diferentes tipos de datos. Y le precede un valor después de los dos puntos asociado a dicha clave. Tal valor también puede ser de diferente tipo de dato. Incluso no tiene por qué ser el mismo que la clave. Entonces nos encontramos con una estructura más poderosa y con mucha flexibilidad también. Es posible tener tantos conjuntos clave-valor como queramos dentro de un diccionario. Podríamos decir que un diccionario, en cierto modo, es como un conjunto de variables, es decir, una agrupación de varias variables con sus valores, aunque no son variables, pero para que nos entendamos. Pues aquí tienes una variable normal. Tendríamos el identificador, el nombre de la variable, la asignación y el valor. Pues un par clave-valor de diccionario, esto, por ejemplo, se utiliza para representar lo mismo, pero en este caso la clave nos sirve también para utilizarla de valor, ya que esto viene siendo un valor. Y la diferencia es que dentro de un diccionario, para asignar valores a las claves, lo hacemos en lugar de con el símbolo igual, con los dos puntos. Con esto decimos, asóciame a la clave nombre el valor Enrique. Y así podemos llevar en el diccionario una colección entera de datos, asociados de una manera más identificativa. Bien, ahora que ya sabes la teoría de los diccionarios, al menos lo básico, vamos a ver algún ejemplo práctico, y verás lo fácil que es manejar todo esto. Empecemos con esta lista que mostré en un capítulo anterior, la de la camiseta. Este ejemplo lo puse para agrupar 4 valores relacionados, sin utilizar 4 variables sueltas, ya que estos datos están relacionados. Son atributos que describen el mismo elemento, una camiseta. No obstante, aunque esto sea más óptimo que poner 4 variables, puede ser algo confuso en cuanto a legibilidad, ya que si no tenemos contexto de a qué corresponde cada valor, por ejemplo el valor 100, ¿cómo podemos saber lo que es? ¿Serán unidades de stock, el precio de la camiseta o cualquier otro detalle? Pues aquí es donde entran en juego los diccionarios. Gracias a las claves podemos aportar una descripción a los valores. Vamos a construir esto en un diccionario. Y verás cómo queda mucho más legible. Lo guardaremos en la variable camiseta, abrimos y cerramos el diccionario y dentro le vamos a poner el contenido. Estos diccionarios los puedes dividir en diversas líneas. Normalmente se pone la apertura arriba, vamos poniendo cada uno de los pares de clave-valor en cada línea, y en la última línea del diccionario pues lo cerramos. Esto para que quede de forma más legible y no lo pongamos todo aquí en una línea muy larga. Primero tenemos el valor rojo, que corresponde al color de la camiseta. Pues vamos a poner clave color. Y ahora asociamos el valor rojo a esta clave, con esos dos puntos. Con esto ya tenemos un par de tipo clave-valor y lo separamos con una coma para escribir otro. Si no pones esta coma te va a dar errores. Ahora tenemos que poner la talla. Después este 100 correspondía al precio, así que vamos a poner precio. Y como puedes ver, no hay ningún problema en utilizar diferentes tipos de datos. Y por último, 10 eran las unidades en stock. Con esto ya tenemos terminado el diccionario. Como puedes ver, se entiende muy bien qué es cada cosa, qué son los atributos que definen la camiseta y cuáles son sus valores. Aquí el último elemento del diccionario, el último par, le puedes poner opcionalmente la coma.
pero no es obligatoria. Si eres una persona descuidada, te recomiendo que la pongas, ya que es muy frecuente tener terminado un diccionario, pensar que no vamos a añadir nada más, entonces lo dejamos así, y después más adelante, editando cosas, pues venimos y añadimos otra cosa. Y esto nos da errores. Aquí nos dice PyLens que las declaraciones deben ir separadas por nuevas líneas o punto y coma. Y en este caso lo de punto y coma no le hagas caso, porque esto se refiere a las declaraciones fuera de un diccionario. En este caso estamos recibiendo una información que no es para los diccionarios, sino para la sintaxis general de Python. Porque si pones esto, puntos y coma, aquí, aunque estén todos, vas a tener un error aquí, de que se esperaba una expresión. Porque esto nos lo determina como dos elementos diferentes. Aquí nos indica que no se ha cerrado el diccionario y aquí nos dice que se esperaba una expresión porque no se ha abierto, teóricamente. Y eso es porque hemos cortado el diccionario aquí. Por eso recomendaba al principio no utilizar punto y coma en Python. Es algo que no se suele utilizar y por cosas como estas es mejor que no lo utilices. Pues pondríamos ahí todo comas. Y acuérdate de eso, que la última es opcional, pero no te olvides de ponerla después si vas a añadir más elementos. Como último detalle, para este capítulo introductorio a los diccionarios, que sepas que el tipo de dato de diccionario en Python se llama dict. Tenlo en cuenta porque de ahora en adelante lo utilizarás más de una vez. Y este nombre, dict, proviene de dictionary, que significa, como habrás deducido, diccionario en español. Ya has visto la sintaxis más básica de los diccionarios en el capítulo anterior. Ha llegado el momento de ver cómo se acceden y modifican cada uno de sus elementos. Para hacer la llamada a una clave la realizaremos con unos corchetes. Por ejemplo, si quiero obtener el valor rojo de la clave color en una variable, para utilizarlo en lo que quiera, lo puedo hacer de la siguiente forma. Especifico el nombre del diccionario, en este caso camiseta, y con unos corchetes especifico la clave. Aquí podemos ver que me salen las 4 claves para elegir. Pues yo quiero en este caso color. Esto se reemplazará con el valor correspondiente asociado a la clave color, rojo en este caso. Los diccionarios los podemos utilizar como grandes estructuras de datos. Podemos tener un montón de claves y valores metidos dentro de un diccionario y hacer con diversos programas un montón de cosas con esos datos. En el futuro, si te quieres dedicar, por ejemplo, a ciencia de datos, tendrás que aprender a manejar bien los diccionarios. Podemos dar todo tipo de usos a los diccionarios. En los diferentes módulos del curso ya iré mostrando ejemplos. Podemos recibir un error de tipo key error, error de clave en español, si nos equivocamos al escribir el nombre de la clave o esta no existe. Por ejemplo, yo en camiseta no tengo la clave material. Si quiero obtener el valor de la clave material inexistente, en este caso recibo este key error y me indica cuál es el error de clave material en este caso. Cuando veas este error, significará que dicha clave no está en el diccionario, básicamente. Es posible asignar nuevos valores asociados a las claves de los diccionarios, es decir, reasignar valores a las claves. Para este propósito, indicaremos la clave y con el operador de asignación le vamos a dar un nuevo valor. Por ejemplo, queremos modificar el stock de la camiseta. Inicialmente está en 10 unidades en el propio diccionario, pero quiero ponerle un stock de 25 sin editar el diccionario, ya que este diccionario podría estar en un archivo externo y no habría por qué tocarlo directamente, sino que nuestros programas irían actualizando cosas. Y ahora imagínate un programa de interfaz gráfica donde tú puedes introducir el nuevo stock. Pues tu programa debe ser capaz de hacer esto mismo que voy a hacer ahora, a actualizar o reasignar el valor de una clave de diccionario por otro. Primero, lo que vamos a hacer, suponiendo que no estuviésemos viendo este diccionario, que fuese muy grande, lo primero que tendríamos que hacer sería comprobar el stock que hay. O lo que haría una aplicación de interfaz gráfica, que nos diría del producto camiseta hay 10 unidades.
Pues en este caso vamos a hacer esa comprobación con un print en la consola, pero en un programa de interfaz gráfica lo haríamos con una frase, un pequeño mensaje en el propio programa. Lo podemos hacer de 1.000.000 de formas. Todo es darle imaginación y por supuesto tener experiencia. Si estáis empezando con Python en este curso, seguramente todo lo que estoy diciendo ahora se os queda muy grande, pero ya veréis que no, que todo el mundo lo puede hacer. Pues vamos ahí, comprobamos. Aquí voy a decir, para hacerlo un poquito más bonito, una frase. Ahí accedemos al valor de unidades, lo hacemos igual que he hecho antes, pues entonces camiseta, unos corchetes, y le decimos esto. Unidades. Esto se reemplazará por un 10, por el valor de la clave unidades. Y aquí, unidades en el almacén. Si lo ejecutamos, veremos que efectivamente me dice hay 10 unidades en el almacén. Bien, después de comprobarlo, ¿qué hacemos? Reasignamos el nuevo valor, se modifica el valor de unidades. Pues esto lo hacemos así. Camiseta, accedemos igual. Nombre de la clave que queremos reasignar, unidades. Y aquí asignamos con el operador de asignación como si esto fuese una variable. Por eso te dije que esto, aunque no fuesen variables, más o menos lo eran de alguna forma, para que nos entendiéramos. Y aquí le doy el valor de 25. Y después comprobamos de nuevo. Esto podríamos hacer una función que nos hiciese la comprobación de unidades. Cada vez que llamamos a la función, pues que nos dijese cuántas unidades hay, sin tener que estar repitiendo esta frase. Pero bueno, este tema lo veremos al final de este módulo, el tema de las funciones. Sí que expliqué cómo funcionaban en el módulo de programación, pero no me quiero adelantar porque sé que algunos de vosotros seguramente no lo habéis hecho. Os lo recomiendo si no lo habéis hecho, para que progreséis más rápido, pero bueno, si no lo habéis hecho no pasa nada. Intentaré hacer este un poquito más fácil para que todo el mundo pueda seguir el ritmo. Y aquí me debería sacar el valor antiguo, que es 10, después se modifica y finalmente me debería dar el valor nuevo, que sería 25. Pues ha funcionado. Ha pasado el stock de 10 a 25. Y tienes que tener en cuenta un pequeño detalle. Acuérdate cuando expliqué lo de alternar los tipos de comillas para formar un string que contenía dentro otras comillas iguales, que nos daba error. En este caso, utilizando el formateo de strings, evitamos eso mismo, el tener que alternar las comillas, ya que la expresión que está aquí dentro, por así decirlo, va aparte. Se resuelve primero y se añade al propio string. Entonces estas comillas técnicamente no están dentro de este string directamente. Entonces no afecta. Pero sí que afectaría si yo tuviese las comillas, por ejemplo aquí, en el propio string. Aquí sí que habría problema. Pero las expresiones que están aquí, no. Entonces, quizás, para evitar posibles problemas, que luego hagas cualquier cambio en el string y al final tengas un conflicto con estas comillas, pues podrías plantearte si ponerlas de todas formas así, dentro del string. O al revés, si utilizas estas aquí. Es simplemente una acción preventiva, más bien. Se pueden crear nuevos pares clave-valor para los diccionarios de Python. Es decir, crearlas después de la definición del propio diccionario. Por aquí mismo. Para hacerlo, tan solo debemos indicar una clave inexistente y un valor asociado a ella, ya que si te equivocas en reasignación sobre una clave inexistente o la pones a posta, no te va a salir el key error como antes, que estábamos intentando acceder a una información que no existía. Ahora mismo lo que vamos a hacer es intentar incluir nueva información, es decir, una acción de escritura. Vamos a escribir dentro del diccionario. Y antes estaba intentando leer. Pues empezamos con esto que nos indica aquí. Se crea un nuevo elemento en el diccionario. Le voy a poner el atributo o clave marca. Pues para ello pongo camiseta, unos corchetes y aquí, en lugar de elegir una clave concreta de las que hay, escribo una nueva. Y seguidamente asigno el valor del nombre de la marca.
e imprimimos camiseta, todo el diccionario. Y aquí nos sale todo lo que tenemos primero y finalmente marca Infinity Style. Es posible utilizar una de las palabras reservadas de Python llamada del, que proviene de delete, eliminar, para poder eliminar una clave concreta de un diccionario. Aquí tienes un ejemplo. Utilizamos esa palabra, del, y a continuación especificamos de qué diccionario queremos eliminar. Camiseta. Y quiero la clave color. Esta se va a eliminar. Efectivamente, color ha desaparecido. Para eliminar un diccionario entero, puedes utilizar la palabra reservada del también. Solo tienes que escribirla junto al nombre del diccionario, sin acceder a ninguna clave concreta. Así. Y en este caso, si lo intento imprimir en la línea número 11, me da este error, name error. Error de nombre, el nombre camiseta no está definido. Ya que en esta misma línea el diccionario no existe. Se crea, se elimina, imposible acceder. Vamos en ese flujo de tiempo, acuérdate del flujo de ejecución. El operador del puede eliminar diferentes objetos de Python, no solo diccionarios. Ya veremos más ejemplos. Este operador realmente elimina referencias a objetos, pero se trata de un tema más complejo que voy a emitir en este momento, ya que requiere de bastantes explicaciones previas para entenderlo correctamente. Es importante usarlo con cuidado, puesto que puede causar problemas si se elimina una referencia a un objeto que todavía se necesita en el programa. En más de una ocasión te toparás con este problema, cuando empieces a hacer programas más complejos. Crea un diccionario vacío y asígnalo a una variable llamada diccionario, o como le quieras llamar. Con diccionario vacío me refiero a un diccionario que no tendrá claves par valor. No tendrá nada. Para crear un diccionario vacío simplemente pondremos unas llaves. Con esto ya creamos un diccionario. Si pasamos el cursor por aquí, veremos que la variable contiene un tipo de dato dict, que es un diccionario de Python. Ahora, a este diccionario quiero que le añadas las claves nombre, edad y ciudad. Asígnale valores a cada una de estas claves, lo que quieras. Empecemos con nombre. Clave nombre, 2 puntos para asignar un valor y le ponemos el valor. Separaremos con una coma. Otra clave. ¡Listo! Ya lo tenemos. Ahora, en otra línea, quiero que accedas al valor asociado con la clave nombre y que imprimas este valor en la consola. Es decir, en mi caso, tendrá que imprimirse Enrique. Lo podemos hacer directamente en un print o con una variable. Yo lo voy a hacer con una variable. Aquí tenemos que nombrar al diccionario, concretamente se llama diccionario, y utilizamos unos corchetes con la clave sobre la cual queremos obtener el valor. Pues si pongo clave nombre, aquí se almacenará Enrique. Imprimimos nombre para comprobarlo. Y efectivamente se ha guardado el valor de la clave nombre. Ahora quiero que modifiques el valor de la clave edad. En mi caso, en lugar de 32 años, pondré 25.
Para hacer esto, llamaremos al diccionario a la clave concreta que queremos modificar, en este caso es edad, y como si fuese una variable normal, le asignamos un valor. En mi caso quiero poner 25. 25 reemplazará al valor 32. Si imprimimos el diccionario completo lo podremos ver, o simplemente esta clave. Ahí vemos que edad efectivamente queda con 25. Ahora quiero que elimines la clave ciudad de este diccionario. Lo vas a hacer por supuesto con código, no viniendo aquí y eliminándolo directamente. Para eliminar la clave ciudad lo haremos de la siguiente forma. Pondremos del nombre del diccionario y clave que queremos eliminar. Así. Si imprimimos el diccionario, comprobaremos si se ha eliminado. Efectivamente, se ha eliminado. Ahora, quiero que elimines el diccionario completo, no una clave. Todo. Bien, para eliminar un diccionario completo, simplemente tienes que especificar del el nombre del diccionario y ya está, sin especificar ninguna clave. En este caso, si intentamos imprimirlo, nos dará un error de nombre, como si el diccionario no estuviese definido. Porque en este punto se elimina. Aquí está definido, pero aquí ya no. Y para cuando llegamos a este print, el diccionario ya no existe. Previamente, este diccionario sí que existe y se puede acceder antes de pasar este del. Aquí podemos ver que se podría imprimir, pero después de eliminarlo ya no se puede imprimir, nos produciría el error de aquí. Si quitamos este print lo veremos más claro. Ahí ves, sigue existiendo la línea 6, pero no después de la 8. Para el siguiente ejercicio quiero que compruebes con código si la clave nombre está en el diccionario. Para hacer este tipo de comprobaciones se puede utilizar un operador llamado in. Este de aquí, in. Ingéniatelas para guardar este resultado en una variable y después imprimirlo. Con este operador se devolverá finalmente un resultado booleano, true o false. Si es true quiere decir que la clave existe. Si pone false, quiere decir que no. Creamos la variable y decimos a ver si la clave nombre está in el nombre del diccionario. Si no lo has conseguido hacer, no te preocupes. Ves aprendiendo de la solución. Nos dice true porque efectivamente la clave nombre está en el diccionario. Si ponemos una clave que no existe, en este caso el resultado es false. Por el momento, con lo que he enseñado hasta ahora, no podemos hacer muchas cosas con los diccionarios, así que lo vamos a dejar aquí, ahora que ya sabes manejarlos al menos de forma básica, y más adelante seguiremos con otros ejercicios cuando añadamos más cosas. Espero que te haya gustado este capítulo, si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!